Vamos a tocar el tema de integral definida. En primer lugar, la definición dice que la integral definida es un número que viene a ser el supremo de todas las sumas inferiores de Riemann y a la vez es el ínfimo de todas las sumas superiores en el intervalo cerrado desde A hasta B. Bueno, expresar lo que hemos comentado en la primera parte de acá se resume a esta suma infinita. Y la notación que usamos para la integral definida es esta, donde el símbolo de acá ya lo conocemos, es el símbolo de integral, y A, B son los extremos del intervalo sobre el cual estamos integrando. Y esta es la función a evaluar. Si es una función de x, entonces el diferencial debe ser con respecto a x. Y como hemos mencionado, la definición es el límite cuando n tiende a infinito, donde n viene a ser la cantidad de particiones que hacemos al intervalo desde A, B, por la función evaluada en un punto x sub i, que podría ser el punto medio en cada intervalo en el cual hemos particionado, y esto vendría a ser la longitud de ese intervalo en la posición iésima. La función debe ser continua en el cerrado desde A hasta B. Dos propiedades importantes. Si tendríamos, por ejemplo, que A es mayor que B y la integral estaría expresada de esta forma, porque normalmente el número más pequeño va acá y el número mayor va acá, y por cuestiones de cálculo tal vez quisiéramos cambiar los límites de integración, eso es posible siempre y cuando antepongas un signo menos delante de la integral. Y otra propiedad importante de las integrales definidas es que si tenemos la integral de un mismo número hacia un mismo número, obviamente debe salir cero. Hay unas propiedades importantes de las integrales definidas. Siempre y cuando f y g sean funciones integrales en un intervalo desde A hasta C, entonces decimos que la integral definida es lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que si tienes la suma o resta de la combinación lineal de dos funciones, es decir, multiplicada por números ambas, se pueden separar en dos integrales, una integral para esta expresión y una integral para la otra expresión. Obviamente, al ser m y n números reales, pueden salir de la integral en ambos casos. Otra propiedad súper importante es que si tenemos que integrar desde A hasta C, donde A es menor que B y B menor que C, se cumple que la integral desde A hasta C de la función f con respecto a x se puede particionar en dos. Primero, como vemos el gráfico acá, desde A hasta B, y luego sumar desde B hasta C. Esta propiedad es muy importante. Vamos a analizar dos teoremas importantes del cálculo. El primer teorema fundamental del cálculo nos dice que si tenemos una función f minúscula continua en un intervalo cerrado desde A hasta B, entonces una función f mayúscula con respecto a x definida de esta forma, de 0 a x, de la función f en cualquier otro parámetro, en este caso t diferencial de t, en el intervalo desde A hasta B, es derivable en el abierto. Y se cumple que su derivada nos da la función original. ¿Qué quiere decir? Que cualquier función f mayúscula definida de esta forma es la antiderivada de la función f. El segundo teorema fundamental del cálculo, y más importante a mi parecer, conocido también con el nombre de Newton-Leibniz, o también la regla de Barrow, en honor al matemático inglés Isaac Barrow, que fue profesor de Isaac Newton, nos dice que si f es continua en el cerrado A, B y g es una primitiva o antiderivada de la función f en el intervalo cerrado A, B, se verifica la siguiente igualdad. La integral definida desde A hasta B de la función f de x diferencial de x es igual a la antiderivada de esa función, que nosotros ya hemos visto en las unidades anteriores cómo se obtiene, distintas, inclusive técnicas que hemos visto. Y luego reemplazamos primero en el límite superior
y luego restamos, la resta es parte de la fórmula, lo que ocurre en el límite inferior. Un par de ejemplos. ¿Qué pasa si quiero integrar desde 0 hasta pi seno de x diferencial de x? Recordar que por fórmula directa la integral del seno de x es menos coseno de x. ¿Qué faltaría? Reemplazar primero en el límite superior, menos coseno de pi, reemplazando el límite superior, menos ahora lo que pasa en el límite inferior. En el límite inferior vale menos coseno de 0. Entonces coseno de pi vale menos 1. Con el menos que está acá tendríamos 1 positivo. Menos por menos da más y coseno de 0 es 1, por eso es que sale 2. Esta otra integral, la integral de x al cuadrado sobre 2, fórmula simple. La integral de 1 sobre x, logaritmo natural de x, fórmula directa. Reemplazamos primero en el límite superior, que es 2, que quedaría esta expresión, menos, reemplazando ahora en el límite inferior, que es 1. Operando esto nos sale 3 medios menos logaritmo natural de 2. Podrías usar una calculadora para dar el valor numérico aproximado de esto. ¿Y qué pasa si quiero una integral un poco más complicada, definida de esta forma? Bueno, sabemos que para integrar x por seno de x debemos usar la integración por partes o el método tabular. Realizando la integración por partes, como se ha estudiado en las unidades anteriores, la integral nos quedaría menos x por coseno de x menos la nueva integral desde 0 hasta pi de menos coseno de x diferencial de x. Bueno, esta integral es inmediata, seno de x, menos por menos da más, y nos faltaría reemplazar de 0 a pi nada más. Y el resultado total sale pi. Gracias.